las medidas de dispersión, ¿no es cierto? ¿Cuán dispersos están los datos uno de otro? ¿Cuán disperso está digamos, la edad de una persona con respecto a la otra persona? Eso es lo que estamos viendo, por ejemplo, acá tenemos entre las medidas de dispersión, ¿no? Al rango es a la primera medida de dispersión que la hemos conocido. Por ejemplo, aquí tengo las edades de 1, 2, 3, 4, 5, de 6 personas. Aquí también otro grupito de 6 personas. He formado 2 grupos para ver qué grupo tiene edades más dispersas, ¿no? Suponiendo que no puedo ver a simple vista, digamos, ¿no? Aunque a simple vista yo veo que este grupo es el más disperso. Miren, de 27 años ya hay aquí. Desde 17 a 27, en cambio de 18 a 22. Y si no podría yo percibir a simple vista, lo más rápido que puedo hacer es calcular el rango, que es la primera medida de dispersión. ¿Y cómo se calcula el rango? Valor mayor menos valor menor. 27 menos 17, y tengo un rango de 10. Aquí, 22 menos 18 y tengo un rango de 4. Entonces, como este grupo me da un rango de 4, yo digo que este tiene menor dispersión, porque aquí el valor del rango es menor, ¿sí? Es menor. Y como aquí es un valor mayor, yo digo que este grupo tiene más dispersión. En algunos libros el rango se llama recorrido también, ¿sí? Rango o recorrido. ¿Qué más tenemos? Estábamos viendo el rango. A ver, vamos a ampliar la pantalla. Aquí está el rango, se llama rango recorrido de un conjunto de datos a la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, ¿no es cierto? El valor máximo y el valor mínimo. En una ordenación de datos se calcula rango X máximo menos X mínimo. A ver, toda esta teoría está explicando cómo vamos a calcular. Directamente nos iremos a calcular. Sin embargo, el rango tiene una desventaja. Van a ver que es tan facilito calcular el rango, tiene una desventaja. No utiliza todos los datos, ¿no es cierto? Solo usa el valor máximo y el valor mínimo. Esa es la gran desventaja del rango, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí dice, el rango es de fácil cálculo, sin embargo, su calidad de información es baja. O sea, no me da mucha garantía. Dice, para un análisis más completo es preferible el uso de otras medidas de dispersión. Aquí está en una ordenación de datos cómo calcular el rango, en una tabulación discreta y en una clasificación, ¿sí? Entonces veremos directamente. Y ya sabemos, este es un grupo de datos y lo primero que hay que hacer es ordenar. Ordenar de manera creciente, desde el más pequeñito hasta el más grande, ¿no? Empezando del 61. Si ustedes se fijan aquí, el dato más bajito es 61. 61, 63, etc. Se lo ha ordenado y cada uno de estos es X1, X2, a ver quiénes están esperando. Miren, X1, X2, X3, etc. Han sido 13 datos. ¿Cómo calculo el rango? 86 menos 61. Valor mayor menos valor menor. 86 menos 61, 25. El rango se calcula por definición, ¿no ve? Valor mayor menos valor menor. Miren qué facilito calcular el rango, ¿no? En una ordenación de datos. En una tabulación discreta, ¿cómo se calcula el rango? Lo importante es ver aquí, por ejemplo, en una tabulación discreta, que no interesa la frecuencia, ¿sí? Aquí no interesa la frecuencia. Yo tengo esta columna de los datos y lo único que hago, como en este caso los datos, es valor mayor menos valor menor. En este caso el rango sería 8 menos 5. El rango es 3, ¿no? Para el rango no interesa la reiteración de algún dato, es decir, no interesa la frecuencia. Ahora, en una tabulación discreta, ¿cómo se calcula el rango? La única situación aquí es que en una clasificación de datos, joven señorita, necesito la marca de clase, ¿sí? La marca de clase. Entonces, yo calculo la marca de clase para cada una de estas clases, ¿sí?
Y tengo también aquí la frecuencia, aunque la frecuencia no interesa. Sin embargo, hay dos formas de calcular el rango cuando tengo clasificación de datos. Una forma puede ser calculando el límite superior de la última clase, ¿no? Estos son los límites superiores, ¿no es cierto? Y estos son los límites inferiores. Entonces, el límite superior de la última clase, que sería 180, menos el límite inferior de la primera clase, menos 148 igual a 32. Esa sería una primera forma de calcular, ¿sí? Este último valor que se llama el límite superior de la última clase menos el límite inferior de la primera clase, 180 menos 148 igual 32. Esa sería una forma de calcular el rango. Otra forma sería con las marcas de clase. Y con las marcas de clase es más facilito. Rango sería igual a 177, que es el valor mayor, menos 151, valor menor, y el rango sería 26. Miren, esa es la forma de calcular el rango. Es la forma más, es la medida de dispersión más rápida para calcularla. Sin embargo, ustedes ya han visto su desventaja, ¿no es cierto? Que no toma todos los datos, toma el mayor y el menor. Bueno, y esa es una forma de darnos desconfianza. Por eso también vamos a ver otra medida de dispersión que se llama desviación media. Desviación media absoluta, llamada también desviación promedio. Es otra medida de dispersión que se define por esta fórmula. ¿Y qué me está diciendo la fórmula? Me dice, mira, la desviación mediana, ¿a qué es igual? Es igual a la sumatoria desde el primer valor J igual a 1 hasta el último valor de los valores absolutos de cada X menos su promedio dividido entre el total. A ver, veremos en el ejemplo, que es más fácil entender en el ejemplo. Para calcular la desviación media, que es otra medida de dispersión, lo primero que tengo que hacer, jóvenes señoritas, es calcular el promedio. Miren, en la fórmula tengo aquí promedio, ¿no? Entonces, necesariamente, si tengo estos datos, esta ordenación de datos, y me dice calcule la desviación media. Entonces, si tengo que calcular la desviación media, lo primero que hago es sacar el promedio. Y ustedes ya saben sacar el promedio. ¿Cómo se saca? 12 más 14 más 17 más 18 más 19, todo sobre 1, 2, 3, 4, 5. Todo sobre 5 y tengo un promedio de 16. Ya está la primera parte. Ahora, para calcular la desviación media, aplico la fórmula. ¿Y la fórmula qué me está diciendo? Me dice, en valor absoluto, tome el primer valor, los 12, y réstele el promedio. 12 menos 16, más, por eso me dice, ¿no ves? Sumatoria, de la primera X hasta la última X. ¿No ves? Eso me dice. Entonces, más el otro valor, 14, menos el promedio, menos 16 en valor absoluto, más 17, menos 16 en valor absoluto, más 18 menos 16 en valor absoluto y más 19 menos 16 en valor absoluto, todito eso sobre 5. ¿Qué es 5? 1, 2, 3, 4, 5, el número de datos. Miren qué facilito calcular la desviación media. Y haciendo operaciones aquí, por ejemplo, 12 menos 16, ¿cuánto es? Menos 4. Pero como me dice en valor absoluto, va a ser 4. ¿No ve? 12 menos 16 es menos 4, el signo del mayor. 12 menos 16 es menos 4, pero en valor absoluto se vuelve 4 positivo. Más 14 menos 16, menos 2. En valor absoluto, 2. Y así vamos haciendo todas las operaciones hasta la última. 19 menos 16, 3. Ya 3 positivo. Miren, entonces he ido haciendo todas esas operaciones, todo sobre 5,
2 más 4 más 1 más 2 más 3 es 12 sobre 5, me da 2.4. ¿Sí? A ver, calcule, a ver, ¿quién está? A ver, Daniel, ¿me escucha Daniel? ¿Daniel? Sí, Lisa, la escucho, la escucho. Daniel, calcúlemelo el rango de estos datos. Un segundito, Lisa, por favor. ¿Cuántos? ¿Ya? 7. 7. ¿No ve? El rango es 7. 7. 19 menos 12 me da un rango 7, pero aquí una medida de dispersión de 2.4. Miren, más bajito, más bajito. Entonces, esta desviación media es más precisa que el rango, porque me está tomando a todos los datos, miren, 12, 14, 17, 18 y 19. Ahora, la desviación media en una tabulación discreta, ¿cómo se calcula? Exactamente igual, igualito, solamente que aquí hay que tomar en cuenta la frecuencia. ¿Entienden? Hay que tomar en cuenta la frecuencia. Entonces, calculo en primer lugar el promedio, porque como se dice desviación media, necesito el promedio. Y aquí han calculado el promedio y podríamos también calcular aquí, ¿no es cierto? Haciendo otra columnita aquícito, podríamos hacer, ¿cómo calculábamos el promedio? F por X, ¿se acuerdan? F por X. Y multiplicábamos 2 por 10, 3 por 16, 4 por 13, 5 por 11 y todo eso me salía un total. Entonces lo mismo están haciendo aquí en forma horizontal, otros pueden hacerlo aquí. Entonces, ¿cómo calculo el promedio? Primero 10 por 2 más, a ver, lo borraremos esto, más 16 por 3 más 13 por 4 más 11 por 5. ¿No ve? Esa es la forma de calcular el promedio en una tabulación discreta. Todo sobre 50. Bueno, aquí lo han puesto todo esto, pero es 50. Y haciendo todas estas operaciones me sale 3.5. Listo, ya tengo la primera parte del promedio. Ahora, ¿cómo voy a calcular la desviación mediana? La desviación mediana, primero la frecuencia, 10, la frecuencia. Valor absoluto del primer dato menos el promedio. 3.5, lo cierro el valor absoluto, más la otra frecuencia, 16, valor absoluto, 3 menos el promedio, 3.5, cierro el valor absoluto, más la tercera frecuencia, 13, paréntesis, 4 menos el promedio, 3.5, más la última frecuencia, valor absoluto, 5 menos el promedio. Entonces, haciendo operaciones aquí, 2 menos 3.5 me da menos 1.5 por 10 más, esto meten a la calculadora, ¿no es cierto? Haciendo operaciones aquí me sale 46 y abajo 50. Esto 50, pero aquí lo ha desglosado 10 más 16 más 13 más 11, podríamos poner 50. 46 entre 50 me da 0.92. Esa es la desviación media. Miren qué facilito. Ahora, el rango, a ver, calcúlemelo aquí, el rango inocencia. Calcule el rango en esta tabla. ¿Cuánto es? Rapidito. ¿Cuánto sería el rango aquí? ¿Dónde es datos? Dicen, sería 3 y en frecuencia sería 1. No, el rango nomás. El rango sería 5 menos 2, 3. 3. Miren, me da un rango de 3 y una desviación media de 0.92, ¿no? Mucha diferencia. Entonces, este dato es más confiable que el rango, ¿sí? Que el rango. Ahora, en una clasificación de datos, ¿cómo se calcula? Ahora, para la clasificación de datos, jóvenes señoritas, necesariamente tengo la marca de clase. Necesariamente necesito calcular la marca de clase.
Entonces, la marca de clase ya sabe, 55 más 59 entre 2, eso es, ¿no? 59 más 63 entre 2. Entonces, calculo la marca de clase y procedo igual. ¿Cómo igual? Primero, el promedio. Y el promedio ya sabe. La frecuencia por el dato, ¿no? 3 por 57 más 7 por 61 más 8 por 65 más 5 por 69 y más 1 por 73. Haciendo las operaciones en el numerador me sale 1536 y en el denominador los 24. Entonces tengo un promedio de 64. Ya está la primera parte. Ahora, la desviación media, ¿cómo calculamos? Como siempre. La frecuencia 3. Abro valor absoluto 57 menos el promedio. Miren, cierro valor absoluto más la frecuencia, valor absoluto, la variable 61 menos el promedio, cierro valor absoluto. Y así para toditos hasta el último. La frecuencia 1, abro valor absoluto 73 menos el promedio 64, cierro valor absoluto. Entonces, la única diferencia aquí es que necesito la columna de la marca de clase. Si no hago esta operación de la marca de clase, no voy a saber con cuál de estos multiplicar la frecuencia, ¿no es cierto? No voy a saber si multiplicar 3 por 59 o por 55. Y encima aquí al medio hay más valores. Entonces la marca de clase ya me soluciona ese problema. Entonces, miren, hago las operaciones en el numerador, en el denominador y tengo 84 entre 24 y me da 3.5. Esa es la desviación media. A ver, calcúlenmelo el rango aquí. A ver, ¿quién cualquiera? A ver, 20, Delina. licenciado. Delina, calcúlenmelo el rango aquí. 20. 75 menos 55, 20. ¿no? Un rango bien elevado, ¿no? Una medida de dispersión elevada. Y miren, la desviación media me da una medida de dispersión de 3.5, o sea, de más confianza, ¿se dan cuenta? ¿Algo que más quería complementar, señorita? Miren, las ventajas y desventajas de la desviación media es una medida de dispersión rápida, ¿no? Fácil de calcular y más precisa que el rango, de más confianza que el rango. Considera a todos los valores del conjunto y es poco sensible a los valores extremos, ¿sí? ¿Por qué? Porque considero a toditos, ¿sí? A toditos. No es muy operable, es decir, no permite, esta es la desventaja, ¿no? No permite una manipulación algebraica sencilla, por tanto queda en desventaja frente a otras. ¿Por qué dice que no es muy manipulable algebraicamente? Porque utiliza valor absoluto. Y por ejemplo aquí, haciendo 57 menos 64, ¿cuánto es? ¿Cuánto me sale? Menos 7. 7, menos 7. Entonces, con valor absoluto se vuelve más 7. Entonces, esa es la desventaja, ¿no? Que algebraicamente no puedo trabajar por el valor absoluto. Pero es una buena medida, igual que la desviación mediana. La anterior era desviación media, ahora esta es desviación mediana. Hay diferencia, ¿no ve? ¿Qué es la mediana? Es el valor central, ¿sí? Es una variante de la desviación media, donde las comparaciones se hacen respecto a la mediana de un conjunto de datos. Se designa por desviación mediana de un conjunto de datos. Entonces, ¿cómo se calcula la desviación mediana? Igual que en la anterior, exactamente. Solamente que ahora necesito calcular la mediana, ¿sí? Necesito calcular la mediana. Entonces, por ejemplo, nos iremos aquí al primer caso. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál es la mediana de estos datos? ¿Cuál es la mediana? Está entre el 17 y 18. Este es el 17, es la mediana. Ay. ¿Por qué? Porque está al medio y a la derecha hay 50% y a la izquierda 50%. Este es el valor mediano. Ahora, si fuera un número más aquí,
1, 2, 3, 4, 5. Si hubiera aquí el número 20, digamos, ¿cómo calculo la mediana? Tomo dos datos centrales. ¿Se acuerdan de eso? Hemos hecho, ¿no es cierto? Sí, 17 y 18. ¿Cómo? Sí, tomo el 17 y el 18 y saco el promedio, ¿no ve? Así haría, si tengo aquí dos datos, aquí tengo dos datos, entonces aquí tengo dos, saco el promedio. Pero en este caso solamente tengo 1, 2, 3, 4, 5 datos. ¿Y la mediana cuál es? Es el 10, ¿sí? Ya he encontrado la mediana. Entonces voy a hacer como en el caso anterior. Como he hecho en el caso anterior, valor absoluto. Agarro el primer valor, 12, y le resto la mediana, que es 17. Cierro el valor absoluto más 14 menos 17, más 17 menos 17, porque al mismo tiempo es la mediana, más 18 menos 17 sobre 1, 2, 3, 4, 5. Miren. Y haciendo operaciones 12 menos 17, 14 menos 17 menos 3, en valor absoluto 3, más 17 menos 17, 0, ¿no? Más 18 menos 17, 1. 19 menos 17, 2. Haciendo operaciones aquí tengo 11 sobre 5, desviación mediana. Similar al anterior caso. Ahora, ¿cuál es el rango aquí? A ver, calcúlemelo alguien, el rango de estos datos. 7, dicen. 7. Y miren, la desviación mediana, 2.2, más pequeño. El rango solo ha tomado el valor menor y el mayor. La desviación mediana ha tomado toditos los valores en relación a la mediana. Miren, es más preciso este dato. ¿Qué más tenemos? Allá, esa es la desviación mediana y se trabaja de la misma forma que hemos trabajado con la desviación media. ¿Sí? Aquí todo se hace en relación a la mediana. Si tengo una tabulación, una clasificación de datos, por ejemplo, aquí tendría que calcular la mediana y después proceder de forma similar. ¿Sí? Ahora vamos a ver una de las principales medidas de dispersión. Aquí dice la principal medida de dispersión, se llama uso, especialmente en la estadística inferencial. Quiere decir, en la estadística que permite ya sacar conclusiones, ¿sí? Es la inferencia, sacar conclusiones y tomar decisiones. Por ejemplo, ustedes al estar haciendo sus estadísticas de, no sé, de que si sus proyectos están sacando datos, ¿no es cierto? Van a hacer ¿cómo se dice? Sus tabulaciones, van a hacer sus diagramas de barras, de tortas, pero hasta ahí ha quedado. La estadística inferencial ya hace unas conclusiones y dice, por ejemplo, de esta población el 50% está mal, el 30% está regular, el 20% está bien y empiezan a tomar medidas, ¿no? Entonces la estadística inferencial ya empieza a tomar, saca conclusiones y toma medidas. Entonces, la varianza es esa medida de dispersión muy importante, ¿sí? Dependiendo de si los datos corresponden a una población o a una muestra, se obtendrá la varianza poblacional, cuyas definiciones son ligeramente diferentes, y la varianza poblacional se designa por sigma al cuadrado. ¿Qué quiere decir? A ver, la varianza es una medida de dispersión. Ahora hay que distinguir dos cosas en la varianza: la varianza poblacional y la varianza muestral. Es decir, que tenemos que calcular dos varianzas dependiendo si estamos trabajando con población o con muestra, ¿ya? Entonces, población es todo
toda la población, ¿no es cierto? Si hablamos de la población de San Francisco Javier, población estudiantil, tendríamos que tomar a todos los estudiantes, si son 1,000, 2,000, no sé. Pero si hablamos de una muestra, estaríamos hablando, no sé, de 100 estudiantes de la Facultad de Medicina, otros 100 de Contaduría, otros 100 de Economía, ¿no? Entonces, muestra. Por eso se habla ahora de varianza poblacional y de varianza muestral. Hay que diferenciar. Vamos a ver. La varianza poblacional, la nomenclatura de la varianza poblacional es sigma al cuadrado. Es una letra griega, sigma. Sigma al cuadrado. Esa es la varianza poblacional. Y se divide todo entre n, entre el total de datos. Esto ya les voy a explicar ahorita, es muy fácil. Pero se divide en muestral, que también se designa no por sigma, sino por s al cuadrado, se divide entre el total de datos menos 1. Si el total de datos es 20, aquí va a ser 19. ¿Sí? 19. Entonces, esta es la fórmula de la varianza poblacional y de la varianza muestral. Y como ustedes ven, hay promedio también, ¿no? ¿Qué más dice? Donde la media aritmética de la población y de la muestra respectivamente son mu y son x sombrero, o sea, los promedios, ¿no? Su modo de cálculo es el mismo, se toma en cuenta que el total de datos se representa por n mayúscula, n minúscula, para una población o muestra. Bueno, todo esto mejor veremos en el ejemplo. A ver, ¿qué dice el ejemplo? Aquí está. De acuerdo a la fórmula, ¿cómo se calcula la varianza? La varianza, dice, se calcula la varianza poblacional y muestral. Bien, empezaremos con la varianza poblacional, sigma al cuadrado, ¿no? De los siguientes conjuntos de datos. 1, 2, 3, 4, 5 datitos ordenados. ¿Qué me está diciendo la fórmula? Primero calcule el promedio, pero ahora tengo que calcular el promedio de población y el promedio de muestra. Entonces, para el promedio de población, uso la letra mu. Entonces, me dice, calcule la varianza, pero poblacional. Empiezo con la varianza poblacional y aquí la muestral. Para calcular la varianza poblacional, lo primero que hago es hallar el promedio. Y no voy a poner X sombrero, sino como estoy hablando de varianza poblacional, voy a poner 14 más 17 más 18 más 19, todo sobre 5. Ese es el promedio. 80 entre 5, 16. Ese es el promedio de la población. ¿Sí? Mu, voy a usar como promedio de la población. Ya está la primera parte. Ahora, la varianza, sigma al cuadrado, ¿cómo se calcula? Se calcula tomando el primer valor, 12, menos el promedio que he calculado, 16, todo eso al cuadrado. ¿Me están entendiendo? Miren qué facilito. Más el otro valor, 14, menos 16, todo al cuadrado. Más 17, menos 16, todo al cuadrado. Y más 18 menos 16, todo al cuadrado. Es decir, que a cada valor le estoy restando el promedio. Miren, 16, 16, pero lo estoy elevando al cuadrado. Y todito eso sobre 5. ¿Por qué 5? Porque son 1, 2, 3, 4, 5 datos. Miren qué facilito el cálculo de la varianza poblacional. Entonces, sigma al cuadrado es igual a 16, porque 12 menos 16, y eso al cuadrado me da 16, ¿no ven? 14 menos 16, 2, menos 2, al cuadrado, 4. 17 menos 16, 1, al cuadrado, 1. 18 menos 16, 2, al cuadrado, 4. Entonces, he hecho estas operaciones aquí, entre 5, y tengo una varianza de 6.8.
ver, calcule el rango, Freddy, aquí de estos datos, ¿cuánto sale? 7, Licen. 7, que está más o menos se aproxima aquí, ¿no es cierto? Sí, Licen. Más o menos, miren, coinciden. Así se calcula la varianza poblacional. Ahora, ¿cómo se calcula la varianza muestral de los mismos datos? ¿No? Voy a suponer que aquí era una población. Ahora voy a suponer que es una muestrita. ¿Cómo calculo? Igualito, exactamente igual, excepto que en el denominador no voy a poner 5, voy a poner 5 menos 1, ¿sí? Entonces, a ver, veremos. Primero calculo siempre el promedio. Y aquí cuando hablo de varianza muestral, ya no uso mu, sino uso x con raya, ¿sí? X con raya. Estoy hablando de varianza muestral. Y calculo el promedio, 12 más 14 más 17 más 18 más 19, todo sobre 5. 80 entre 5 me sale 16. Si ustedes se fijan, mismo promedio, mismo promedio. Solo que a este promedio aquí le barra. Esto es de varianza poblacional y esto es de varianza muestral. Ahora, en el denominador, en el numerador voy a hacer lo mismo. Aquí se los he puesto, miren, 5 menos 1. Lo mismo. Ahora, como es varianza muestral, es S al cuadrado. Ya no es sigma al cuadrado, S al cuadrado. ¿Cómo calculo? ¿Dónde están mis valores? Allá, 12 menos 16 al cuadrado. Igualito. 14 menos 16 al cuadrado. 17 menos 16 al cuadrado. 18 menos 16 al cuadrado y 19 menos 16 al cuadrado. Todo sobre 4. Ya no 5. Por eso se lo he puesto aquí con colorcito. ¿Por qué 4? Porque estamos hablando de varianza muestral. Cuando hablamos de varianza muestral, es S al cuadrado y al total de datos le resto 1. Esa es la única diferencia. Miren, entonces, al hacer el ejercicio, ustedes tienen que leer bien si les está pidiendo varianza poblacional o varianza muestral, ¿no? En la poblacional tomarán N mayúscula, todos los datos. Y en la muestral, N-1. Entonces, aquí tengo 4. Y el numerador, si ustedes se fijan, es exactamente lo mismo aquí y exactamente lo mismo aquí. En el denominador aquí tengo 5 y aquí en el denominador tengo 4. Entonces, la varianza poblacional aquí me ha salido 6.8 y aquí la varianza muestral me ha salido 8.5, mayor incluso que el rango, ¿sí? Mayor que el rango. Si ustedes se fijan, miren qué facilito calcular la varianza para datos ordinados. Y ahora, ¿cómo se calcula la varianza para una tabulación discreta? Lo primero, siempre el promedio. Aquí dice se calcula la varianza A, es poblacional. Entonces, lo primero que calculo es mu. ¿Y qué es mu? El promedio. ¿Cómo se calcula el promedio? Esto ya saben ustedes, son capísimos, ¿no ven? 10 por 2 más 16 por 3 más 13 por 4 más 11 por 5. Todo eso aquí, abajo, número de datos, 50. Haciendo operaciones me sale un promedio poblacional de 3.5. Ahora, ¿cómo hago con esta tabla para calcular sigma cuadrados, varianza poblacional? Exactamente lo mismo. Agarro, ahora aquí como ya hay frecuencia, agarro la frecuencia y digo 10 paréntesis 2 menos el promedio, 3.5 y todo eso al cuadrado. Más la otra frecuencia, 16 paréntesis 3 menos el promedio y todo eso al cuadrado. Más la otra frecuencia, 13 paréntesis 4 menos 3.5 al cuadrado. Más 11 paréntesis 5 menos 3.5, todo eso al cuadrado. Miren, exactamente lo mismo. Haciendo operaciones aquí, por ejemplo aquí, 2 menos 3.5 me sale menos
1.5. 1.5 menos 1.5 al cuadrado se va a volver positivo. Todo número negativo aquí que me salga al cuadrado se va a volver positivo. Y ese valor lo multiplico por 10 más, y haciendo operaciones en cada uno me sale 54.5, todo sobre 50, ¿no ven? Los datos son 50, o 16 más 10 más 13 más 11, 50, y tengo una varianza de 1.09, ¿sí? De 1.09. Ahora, si tengo que calcular la varianza muestral, no se olviden que esta era la varianza poblacional. Si tengo que calcular la varianza muestral, tengo que hacer lo mismo, calcular el promedio, ¿no? Aquí está sigma al cuadrado, pero el promedio, ¿dónde está? Aquí ya no han calculado porque el promedio es el mismo, 3.5. Entonces, todo lo que he hecho en el numerador es lo mismo que he hecho aquí, ¿no ve? 10, paréntesis, 2 menos 3.5, porque el promedio es el mismo para ambos. Entonces, todo el numerador es lo mismo, lo único que aquí va a variar, ¿qué es? La frecuencia, el total de datos. Aquí tengo 50 datos y aquí voy a tener 50 menos 1, 49. Esta es la varianza poblacional y esta es la varianza muestral. 54.5 sobre 49, tengo 1.11. Esa es la forma de calcular la varianza, jóvenes señoritas, en una tabulación discreta. Y en una clasificación de datos es más fácil todavía, ¿sí? Miren, aquí yo tengo una clasificación de datos. Las clases, pero necesito la marca de clase, necesariamente, ¿sí? Y aquí está la frecuencia, porque aquí me está diciendo varianza poblacional, ¿sí? Varianza poblacional. Entonces, como es varianza poblacional, el promedio es mu. ¿Cómo se calcula el promedio? Ya saben, frecuencia, valor, ¿no? 3 por 57, más 7 por 61, más 8 por 65, más 5, etcétera, ¿no? Todo sobre 24. Haciendo eso me sale 1536 sobre 24 y tengo un promedio de 64, ¿sí? Ahora, ¿cómo calculo la varianza poblacional? ¿Hasta qué hora tenemos? Perdón. Hasta las 8, ¿no? Sí, tenemos todavía tiempito. Entonces, ¿cómo voy a calcular la varianza poblacional aquí, en esta clasificación de datos? Exactamente igual que lo que he hecho anteriormente. Agarro la frecuencia, 3, paréntesis, 57 menos el promedio, menos 64, y todo esto al cuadrado, más agarro la otra frecuencia, 7, paréntesis, 61 menos 64 al cuadrado, más agarro la otra frecuencia, 8, paréntesis, 65 menos 64 al cuadrado. Aquí ya les haga flojera hacer, ¿no ven? Y directamente se ha venido aquí la frecuencia, 1, paréntesis, 73 menos 64 al cuadrado. Claro que ustedes todo esto tienen que hacer, ¿no ven? No lo van a dejar así, tienen que realizar el ejercicio. Entonces, haciendo operaciones, ¿no ven? Haciendo primero la resta aquí, elevándolo al cuadrado y multiplicando por 3, más la resta aquí elevado al cuadrado multiplicado por 7, etc. Haciendo todas las operaciones del numerador, me sale 424 sobre 24. No le estoy restando 1 porque es poblacional. Y tengo una varianza de 17.67. A ver, el rango, ¿cuál sería? A ver, calcúlenmelo, el rango, ¿sale más grande o más pequeño? 20. 20 sale el rango, entonces estamos bien o más, ¿no? Aquí me sale 17.67 y el rango es más grande. Entonces esta medida es precisa. Miren, jóvenes señoritas, esa es la forma de calcular la varianza, ¿sí?
Es una medida bastante interesante. Aquí, ¿qué está haciendo? Ya, está calculando aquí la varianza muestral, ¿sí? La muestral. Y en la muestral, ustedes saben que se le resta -1. Todito se hace igual, se calcula el promedio. Aquí ya lo ha calculado el promedio, porque el promedio que ha usado es este, 17.67. Aquí está. No, no está ahí. Ese no es el promedio es 64, perdón. Entonces, miren, lo mismo, ¿no? La frecuencia, el valor 57 menos 64 al cuadrado, más la otra frecuencia 61 menos 64 al cuadrado, todo lo mismo, pero aquí al total de datos se le resta 1 y me sale 424 entre 23 y tengo una varianza muestral de 18.43 que sigue siendo menor al rango, que es 20, ¿sí? Miren, esa es la forma de calcular la varianza. Dice a ver, veremos antes las ventajas y desventajas. Primero, hay propiedades de la varianza. ¿Cuál es una de las propiedades? La varianza siempre es un número positivo. La varianza va a ser mayor o igual que 0. Puede salir 0 o puede ser positivo. Nunca va a ser negativo, porque si aquí hay un negativo, al cuadrado siempre se va a volver positivo, ¿sí? Entonces, la varianza siempre es un número positivo. Y aquí le salga -18, y eso está requete mal, ¿no ve? Entonces habría que calcular otra vez. Por otro lado, la varianza de una constante es 0. Esto se cumple si todos los datos son iguales entre sí. Entonces la varianza es 0. ¿Qué es varianza? Es una medida de dispersión. Y dice, si todos los datos son iguales, por ejemplo, yo tengo unos niños en un curso, tienen 5 años, el otro 5 años, el otro 5 años, el otro 5 años. ¿Cuánto va a ser la varianza aquí? A ver, ¿cuánto es el rango? 0. 0. 0 es el rango. O sea, ¿qué quiere decir? Que no hay dispersión, ¿no? Y eso me dice, miren, la varianza de una constante es 0. ¿Por qué? Porque las edades es una constante. Este niñito tiene 5 años, este otro niñito 5 años, 5 años, 5 años. Esto se cumple si todos los datos son iguales entre sí, entonces la varianza es 0. Si el rango es 0, con más razón la varianza va a ser 0, ¿no ven? No hay dispersión, no hay para nada dispersión. Todos tienen la misma edad, ¿no? Habría dispersión si este ya tiene 6 años, si este otro ya tiene 7 años, este que tenga 5, este que tenga 4. Aquí hay dispersión, ¿no? Y este que tenga, por ejemplo, 8 años. Aquí ya hay dispersión de datos. Pero si toditos son iguales, no hay pues dispersión. Entonces rango, varianza, desviación media, desviación mediana, todos van a salir 0, ¿sí? A eso se refiere. Por otro lado dice, si a cada uno del conjunto se le agrega o resta una misma constante, ve, la varianza no cambia. A ver, ¿cómo sería eso? A ver, yo tengo los datos 3, 5, 7 y 9, ¿no? Entonces me está diciendo, si a cada dato del conjunto se le agrega o se resta una misma constante, B, la varianza no cambia. Entonces, a ver, con el rango haremos la prueba, no estamos, para no volver a hacer todo esto de la varianza. ¿Cuánto sería el rango aquí? 6. 6 sería el rango, ¿no es cierto? Aquí el rango sería igual a 6. Perdón, igual a 6. Caramba, ¿qué está pasando? Igual a 6. A ver, si hacemos esta situación, me dice, a ver, veremos, dice, si a cada dato del conjunto se le agrega o se le resta una constante, a ver, le sumaremos 2, una constante 2 a cada dato. A ver, díganme, aquí si le sumo 2, ¿cuánto va a ser? 5. 5, ¿el otro? 7. ¿Ya? 11. A ver, ahora calculen el rango. ¿Cuánto es el rango de esta otra?
6. 6 dice. 6 también. 6, ¿no? Entonces, nosotros estamos haciendo la prueba con el rango, ¿no? Sin embargo, esto dice con la varianza que se va a cumplir. Si tengo estos conjuntos de este conjunto de datos y a cada uno le sumo la misma constante, le he sumado 2, 2, 2, 2, el rango no cambia y la varianza tampoco va a cambiar. Ahora, si les resto también, lo mismo, no va a cambiar, ¿sí? Y si a cada dato del conjunto se lo multiplica por una constante, y aquí le multiplico el 2, la varianza queda multiplicada por el cuadrado de dicha constante. Entonces, la varianza me va a salir aquí, por ejemplo, si a cada dato yo le he multiplicado por 2, ¿no? Si a cada dato yo le he multiplicado por 2, a ver, si lo multiplico por 2, aquí va a ser 2 por 3, 6, 2 por 5, 10, 2 por 7, 14, 2 por 9, 18, ¿no? Entonces, si a cada dato yo le multiplico por una constante, dice que la varianza va a salir igual a ese valor que he multiplicado, pero al cuadrado. Como he multiplicado por 2, entonces me va a salir 2 al cuadrado, ¿no? No sé cómo hacer al cuadrado aquí, pero aquí 2 al cuadrado directamente 4, ¿no? Por el valor de la varianza, ¿sí? Por el valor de la varianza, no sé cualquier valor 5, 6, no sé cuál. Ustedes leyendo estas propiedades pueden darse ejemplos, así como hemos hecho aquí, ¿no? Estas son las propiedades de la varianza. No se olviden que la varianza siempre es al cuadrado, ¿sí? Ahora vamos a ver otra medida de dispersión que se llama desviación estándar o desviación típica. Y para no hacer otra vez lo mismo, lo único que tengo que decirles es raíz cuadrada de la varianza. A ver, sáquenmelo la desviación estándar de esto. ¿Cuánto sería? La raíz cuadrada de 18.43. 4.29. Eso es, miren, esta es la varianza. Varianza es igual a 18.43. Eso es igual a la raíz cuadrada. Entonces es como que aplicáramos raíz aquí y raíz aquí. Entonces esto con esto se va y me queda desviación estándar igual a, ¿cuánto me he dicho? 4.29. Esa es la desviación estándar. Miren qué feos números, ¿no? Entonces, si les digo, calculen la desviación estándar, ¿qué van a hacer? Van a calcular toda la varianza y le van a sacar su raíz. Nada más. Esa es la desviación estándar. La desviación estándar o desviación típica es una medida de dispersión con base en la varianza. Según se trabaje con una población o con una muestra, se obtendrá la desviación estándar poblacional o muestral. Miren, aquí estaba sigma, aquí está sigma, debería estar al cuadrado, ¿no ve? Pero como ya hemos puesto raíz, entonces ya no está al cuadrado. Todo esto es la varianza, pero raíz de varianza. Ahora esta es la desviación estándar muestral. Cuando hablamos de muestral, al denominador le ponemos n-1, ¿sí? Entonces, ambas definiciones son ligeramente diferentes, solamente sacar la raíz. La desviación estándar de una población se designa por sigma y la desviación estándar de una muestra por S. Raíces cuadradas de las varianzas de una población o muestra, respectivamente. Por tanto, la desviación estándar se calcula sacando la raíz. Y aquí está todo ese proceso, pero es lo mismo sacar raíz, ¿no ves? Sacar raíz. Yo normalmente no hago así con raíz en todo el procedimiento.
Lo único que hago es como en este caso. Por ejemplo, la varianza aquí sería 1843, ¿no es cierto? Y me dice raíz del 1843 y esa es la nada más. Entonces, dentro de estas raíces son las varianzas las que he vuelto a calcular, ¿sí? Varianzas. Y sacando raíz al final, la raíz de 34 sobre 5, 2.61. Eso es, señoritas, el cálculo de la desviación estándar. Por favor, permítame un... Bueno, gracias. Entonces, les decía, jóvenes señoritas, que la desviación estándar no es nada más y nada menos que la raíz de la varianza, ¿sí? Al ver todas estas raíces no se me van a asustar, ¿no es cierto? Es solamente sacarle la raíz. Bueno, en el libro está así, todo con raíz. Yo lo que hago es no ponerle raíz, solo calculo toda la varianza y al final del resultado recién le saco raíz y esa es la desviación estándar. Entonces no voy a volver a repetir porque si no nos vamos a dormir con esto, ¿no? Porque dentro de la raíz está el cálculo de la varianza. A ver, miren, aquí está la frecuencia, el primer dato menos el promedio que hemos calculado 6.5 al cuadrado, o sea, el proceso se repite igualito. El denominador lo mismo. Entonces ustedes van a calcular la varianza y le van a sacar raíz y esa raíz se llama desviación estándar, ¿sí? Ya no vamos a repetir. Entonces, la desviación estándar o típica dice, las medidas de dispersión, desviación estándar y varianza usan los mismos procedimientos de cálculo, aquí está hablando, ¿no? Usan los mismos procedimientos de cálculo, ya que la segunda es el cuadrado de la primera. Por ejemplo, la desviación estándar típica sería 3, la raíz de 9 es 3. El empleo de ambas medidas se debe a que frecuentemente se precisa homogeneidad en las dimensiones. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, si los datos son las estaturas en centímetros, la desviación estará en centímetros y la varianza estará sigma al cuadrado, S al cuadrado. Entonces, cuando necesitamos medir, por ejemplo, metros cuadrados, medidas al cuadrado, pues la varianza es la mejor medida. Pero si necesitamos la estatura, no nos miden nosotros a la estatura en centímetros al cuadrado, ¿no es cierto? Nos miden solamente en centímetros y en este caso la desviación estándar es la mejor medida. Entonces, por tanto, para fines de comparación, será adecuada la desviación estándar. Sin embargo, para otros análisis matemáticos se precisa la varianza. Miren, esa es la situación de la desviación estándar. Ahora vamos a ver un coeficiente que se llama coeficiente de variación o dispersión, otra medida de dispersión, ¿sí? Y el coeficiente, yo creo que podemos quedar aquí, o nos alcanza todavía el tiempo. ¿Sí? A ver, ¿qué nos falta? El coeficiente de dispersión. Allá, esto más haremos, es poquito. El coeficiente de variación o de dispersión. ¿Qué cosa comida? Nada. Por favor, apaguen su micrófono. José, tu micrófono, por favor. Apaguen su micrófono. José. Si no, nos van a avisar que han comido y nos vamos a antojar. Dice, el coeficiente de es otra medida de dispersión, pero es una medida relativa, porque, miren, lo multiplicamos en porcentaje el coeficiente de variación.
Permite efectuar comparaciones entre diversos conjuntos de datos que no siempre tienen la misma frecuencia. Entonces, para un conjunto de datos se ve al cociente de la desviación estándar muestral dividido entre el y por cien. Mire la fórmula del coeficiente de variación. Necesito calcular desviación estándar muestral S sobre el promedio. Este coeficiente se expresa en porcentaje al multiplicarse por 100. Se considera que la variación significa baja presión. Si la presión es mayor al 50%, significa alta dispersión y la aritmética en tal caso no es buena representación de los datos. Entonces, para el coeficiente de variación es mayor al 50%, va a adición. Entonces, como aquí está, ¿cómo calculamos el coeficiente de variación? Se calcula el coeficiente de variación de este conjunto de datos. Miren, tengo 1, 2, 3, 4, 5 datitos. De acuerdo a la fórmula me dicen, necesito primero la desviación estándar. Entonces, calculo la desviación estándar. Antes, lo más fácil, calculado el promedio. Miren, el promedio. Entonces, calculo más 10 sobre 1, 2, 3, 4, 5. Y tengo desviación estándar, me pide. Pero la desviación estándar no es nada más y nada menos que la varianza y su raíz, ¿no ve? Entonces, ¿cómo hago? 12 menos 16 al cuadrado, más 14 menos 16 al cuadrado, más 17 menos 16 al cuadrado, hasta 19 menos 19, no, consta mi promedio, menos 16 al cuadrado, haciendo operaciones aquí, y como estamos hablando de una, ¿cómo se llama? De una desviación estándar muestral, entonces en el denominador tenemos 1, 2, 3, 4, 5, menos 1. Haciendo operaciones en todo esto y sacando su raíz, tenemos 2.92 y esa es la desviación. Entonces, reemplazando medio por 100 y me sale 18.25%. Ahora, ¿es alta dispersión o baja dispersión? ¿Qué dice Solange? ¿Me escucha? Sí, baja dispersión. Baja dispersión, ¿por qué? Porque es menor al 50%. Por eso, ¿no ve? Exacto, eso es, veo que están atendiendo. Baja dispersión. Yo aquí pondría baja dispersión porque listo se calcula el coeficiente de variación. Y ahora, en una tabulación, en una clasificación de datos, exactamente lo mismo, solo que aquí necesito marca de clase y dentro de la raíz voy a calcular la varianza. La varianza. Aquí ya les ha dado flojera calcular la varianza. Lo primero que han calculado es el promedio. Aquí está el promedio. El promedio se calcula 2 por 44 más 4 por 52 más 8 por más, etcétera, ¿no ve? Toda esa multiplicación me ha dado 1488 entre 24 y un promedio de eso. Y luego aquí dentro de esta raíz se calcula la varianza. ¿Cómo se calcula la varianza? Primera frecuencia. Aquí está frecuencia J, dice, primera frecuencia. Paréntesis, la primera variable, 44, menos el promedio, 62, todo al cuadrado.
más la otra frecuencia, paréntesis 52, ¿lo ha hecho aquí? En el denominador n-1, ¿cuántos datos tengo? 24. Menos 1 tendría que tener 23. Entonces, ya tengo aquí todo esto, sacando la raíz de esta varianza, sale 9.51. El coeficiente de variación es igual a la desviación estándar muestral, que es 9.51, sobre el promedio, que es 62%, y me sale 15.34% en 100. Miren, facilito calcular el coeficiente de variación y vamos a quedar aquí en la desviación intercuartil, ¿ya? Vamos a quedar en la desviación intercuartil.